Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas, dando gracias al Dios Todopoderoso que nos permite una vez más entrar en sus hogares y así compartir un poco más de lo que es los cánticos y alabanzas a nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer una pequeña porción en el Salmo 100, para así dar comienzo. Salmo 100 dice así: Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y a Dios oramos. Nuestro Dios y Padre eterno, Señor, agradecido, Señor Jesús, oh Dios, porque tú eres el que concede todas las cosas, Señor. Padre eterno, Señor Jesús, oh Dios, tú nos infundes alegría, Señor. Tú eres el que nos da, Señor, el gozo a nuestras almas, Señor. Cuando pasamos por luchas o pruebas o dificultades, Señor, tú eres quien nos da, Señor Jesús, esa fortaleza en nuestras vidas, Señor. Padre eterno, Señor Jesús, te glorificamos a ti, Señor Jesús, porque tú eres el dador de todos, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, ruégote por todos aquellos, Señor Jesús, oh Dios, que en esta hora nos están viendo, Señor Jesús, bendice sus corazones, Señor. Padre celestial, sé con ellos, Señor, bendiciéndolo en todo, Señor. Padre eterno, Señor, te rogamos, Señor, que estas alabanzas, Señor, sean de tu agrado, oh Dios, porque queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Así te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ahora, quisiera entonar unos coritos. Si usted está ahí en su casa y quiere batir sus manos, pues únase a nosotros. Y así cantemos con alegría, como dice la Escritura, venid con regocijos delante de la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a cantar ese, teniendo de su espíritu, tengo seguridad, también el sello eterno, porque tengo la señal. Aleluya. Teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El recto se acerca, la muerte ronda ya y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El recto se acerca, la muerte ronda ya y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El recto se acerca, la muerte ronda ya y solo Jesucristo reconoce la señal.
Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Viene Jesús, qué glorioso es saber que en nuestra tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. Viene Jesús, qué glorioso es saber que en nuestra tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor
Por eso es que ¿cómo va a estar triste aquel corazón si es que está alabando a Cristo? Así que ese corazón solamente puede hacer una cosa, es dándole a las manos, él puede manifestar el gozo que siente en su alma, que no lo puede aguantar. Aleluya. Sí, Señor, dele que es para su gloria y honra. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Aleluya, amén, Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios. Espero que usted también lo haya alabado en esta mañana o en esta tarde donde usted esté, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor me le bendiga. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra. Dios sea con ustedes, mis hermanos. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor en esta hora. Siempre en todo culto especial, en toda actividad que usted haga, debemos siempre darle gracias al Señor,
porque es el Señor el que nos permite, el que guía, inspira para poder hacer las cosas. Debemos darle gracias al Señor, debemos ser agradecidos por la oportunidad que nos concede a través de esta red, de llegar hasta ustedes. No importa el lugar en donde usted esté, no hay límites. Estas predicaciones especiales llegan a todos los rincones del mundo para aquellos que tienen hambre y sed de Dios, para aquellos que desean hacer la voluntad del Señor, porque Dios siempre tiene el testimonio de la verdad. Dios siempre hace que la verdad sea hablada, que la verdad sea testificada. No importa cuántos falsos puedan surgir en el mundo religioso a nivel mundial, Dios siempre tiene lo verdadero. Y aquel que es verdadero llegará a la verdad. Aquel que desea hacer la voluntad de Dios, ese hombre y esa mujer, tarde o temprano llegarán a la verdad. No hay poder en este mundo que pueda impedir que aquellos que tienen hambre y sed de Dios puedan llegar a la fuente verdadera, no una fuente parcial, no, o una fuente mezclada. El Señor es un manantial de agua limpia, de agua cristalina. Él es la roca que seguía a Israel, en donde siempre manaba un agua cristalina. Así es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Siempre la palabra vendrá a aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué significa eso? Significa que aquellos instrumentos, escuchen, aquellos instrumentos a los cuales el Señor ha elegido para llevar la verdad, para llevar esa agua cristalina, tienen que decir la verdad. Escuchen, tienen que decir la verdad. Tienen que darlo todo el alimento. Eso incluye las bendiciones y eso incluye también las correcciones. Hemos visto mucho en el mundo religioso cómo el enfoque que le dan a las personas tiene que ver con las cosas materiales, prosperidades, o complaciéndolos en sus costumbres o en sus concupiscencias o en sus deseos. Hay iglesias complacientes que complacen a sus creyentes porque las personas no quieren renunciar a ciertas cosas y las iglesias, muchas, aún del mensaje, han bajado estándares y les dan a ellos lo que ellos quieren. Pero aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y aquel a quien Dios llama, va a darles la verdad al pueblo. Cada uno en su lugar, cada uno de los instrumentos de Dios del ministerio quíntuple va a dar la verdad a su pueblo. Y lo harán por los motivos correctos. Lo harán porque aman al Señor y aman la obra del Señor, aman a las ovejas de Dios, aman al pueblo, aman al hombre. Usted que ama y tiene un amor natural por alguien, usted ni siquiera le pasará por su mente darle algo que lo dañe. Así debe ser, debiera de ser el sentimiento, la visión que mueve a los siervos del Señor y a todo aquel que invoca el nombre del Señor. No puede darle algo que vaya a hacerle daño a alguien. Y usted dirá, pero hermano, yo no lo hago porque quiero hacerle daño, porque yo los amo. Usted debe mostrar que ama a esos hermanos, preocupándose por hacer la voluntad de Dios, porque no se trata de sus obras o de lo que usted piensa, sino de lo que Dios quiere que el pueblo reciba. En eso consiste el amor. Acuérdense que amor es obediencia. No se trata de que usted muestre un amor
filio hacia sus ovejas. Se trata de que usted manifieste el amor de Dios a esas ovejas. Y el amor de Dios va a decir la verdad, va a decir la palabra, va a decir lo que el pueblo necesita escuchar, no lo que el pueblo quiere oír, sino que lo que el pueblo necesita escuchar. Hay algo que el pueblo debe escuchar, una verdad en la Biblia que el pueblo necesita. En las iglesias hay hombres y mujeres de diferentes condiciones espirituales. Hay algunos, y voy a tomar de cuando el Señor perdonó a aquella mujer ramera que derramó el frasco de perfume sobre el Señor. El Señor dijo esta expresión: al quien mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué significa eso? Que en las iglesias hay hombres y mujeres que han llegado a los pies de Cristo con un pasado que puede ser relativo. Todos tienen algo en común, o todos tenemos algo en común, es que vinimos del pecado. Y el pecado, lo que nosotros podamos llamar pecado pequeño o pecado grande, para Dios es pecado. Tiene el mismo tamaño y es igual y produce el mismo efecto. Produce el mismo efecto tomarse 10 gramos de cianuro que tomarse 1 kilo de cianuro. Igual va a producir muerte, porque el pecado produce muerte espiritual al que lo practica. Y así todos llegamos a los pies de Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Nos perdonó y nos va llevando a un proceso para que tengamos vida. Recuerden que vinimos del mundo en pecado, practicando pecado, con costumbres y con acciones que hicimos en el pecado que en muchos casos nos persigue. ¿Y qué hace el Señor? El Señor Jesús está consciente de eso. Y en la medida en que el hombre reconozca sus pecados, en la presencia del Señor, el Señor va perdonando. No solamente Él perdona nuestros pecados pasados, sino que comienza, como leímos en uno de los programas especiales, cultos especiales, empieza Dios a darnos un espíritu nuevo, a renovar nuestro espíritu, las maneras que nosotros teníamos de ver las cosas, nuestros conceptos, nuestros gustos comienzan a ser limpiados por la palabra, porque comienza el Señor. Si es un hombre o una mujer que están en una iglesia en donde les predican la palabra pura, sin adulteraciones, entonces empieza el Señor a limpiar ese espíritu de ese hombre. Y por eso ahora ese espíritu queda nuevo, nuestro espíritu. Si antes nosotros pensábamos que el beber, en cuanto a los hombres, y tener muchas mujeres era algo bueno, cuando el Señor Jesús comienza a hacer una limpieza en nuestro espíritu, y esos conceptos o esas ideas que nos enseñaron en el mundo y en el sistema en donde vivíamos, del mundo, queda limpio nuestro espíritu. ¿Y cuál es la percepción que ahora vemos de eso? La percepción del Señor. El velo es quitado, nuestro espíritu es limpiado y ahora vemos lo que significa eso, que es muerte, que es pecado, que es desagradable ante los ojos de Dios. Una mujer que ame usar pantalones, ese es su espíritu, el cual fue formado por el espíritu del mundo, porque para el mundo está bien. Pero cuando esa mujer se arrepiente de sus pecados y Dios limpia su espíritu, saca esos conceptos, porque el Señor convence a la mujer de que cuando viene la revelación se da cuenta que todo ese tiempo estuvo vistiéndose como un hombre y que ella irrespetaba a Dios al hacer eso.
Y con el espíritu nuevo de nuestra mente, comienza esa mujer a tomar decisiones y a arreglar su vida. Y así podríamos decir de tantas cosas, de las cosas malas que nosotros hacíamos en el mundo, porque esa era nuestra manera de ver las cosas. En nuestra mente, escuchen bien lo que voy a decir, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en la formación que recibimos del pecado en el mundo, muchas cosas que son abominables, pecaminosas, desagradables en la presencia del Señor y que contrarían la palabra, nosotros las considerábamos buenas. Esos conceptos deben ser quitados. ¿Se dan cuenta? Esos conceptos deben ser aclarados por el Espíritu. Comienza el Espíritu a hacer una obra de santificación, de espíritu, alma y cuerpo en nuestras vidas. Y ahí es cuando hablamos, el Espíritu unge tanto nuestra carne como nuestro espíritu, y el Espíritu empieza a obrar y empieza a obrar y empieza a hacer una limpieza en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta que el Señor, por medio de la verdad, hace esa obra en nosotros? Porque nosotros traíamos esos conceptos del mundo y el Señor necesita limpiarlos. Pero ahora, ¿qué sucede? Para que el Señor pueda, escuchen, para que el Señor pueda hacer una limpieza en nuestras vidas, nosotros tenemos que rendir esos pensamientos. Recuerden que el Señor es un caballero. Él nos muestra la verdad. Él nos guía a la verdad. Así es como Dios siempre ha obrado. Usted, en base al tema que el Espíritu ha estado tocando, de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, escuche bien esto. Del mundo usted trae sus propias ideas, sus propias costumbres, sus propias maneras de ser. Pero el Señor no va a cambiar eso hasta que usted, hombre o mujer, no importa quién sea usted, no lo rinda en la presencia del Señor. Usted necesita rendir eso. Debe rendir eso. Usted no puede justificar lo malo en la presencia del Señor. Usted no va a ser como un vendedor árabe que va a negociar con el Señor. Y bueno, Señor, yo te sirvo aquí, pero tú sabes, tú me comprendes, Señor, tú sabes que yo soy así. No, con el Señor no sirven ese tipo de negociaciones, de ese tipo de tratos, no. El Señor quiere una total rendición del hombre y la mujer para Él cumplir su promesa, porque las promesas del Señor son condicionales. Dios quiere transformarnos. Dios quiere llenarnos con el Espíritu Santo. Eso, si hay algo que ya usted debe tener claro, usted que ha escuchado el estudio que se ha estado haciendo con relación al por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, eso ya lo debe tener usted claro. No debe tener duda en cuanto a eso. Dios quiere darnos el Espíritu Santo. Él quiere. No es que usted tenga una duda. Yo creo que el Señor no quiere, el Señor no me ama, Él sabe. No, ya creo que ya usted debe tener claro eso. Dios quiere llenarlo en su alma con el Espíritu Santo. No le quepa a usted la menor duda de eso, porque ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es transformar, perdonar, transformar y llevar al hombre a su posición original de hijo de Dios. Ese es el propósito. Para poderlo llevar a su condición original de hijo de Dios, debe primero perdonarlo, primero debe arrepentirse. Entonces el Señor lo perdona, el Señor lo limpia, el Señor lo llena y el Señor lo instruye.
todas esas cuatro partes. Lo perdona, lo santifica, lo llena y lo instruye. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad que ese hombre o esa mujer van a asumir en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Cada uno ocupando nuestro lugar en el cuerpo, seremos una herramienta perfecta en las manos del Señor. Ese es el propósito de Dios. Ese propósito no ha cambiado, nunca ha cambiado. El que cambió fue el hombre al aceptar el pecado, al aceptar el engaño de la serpiente. Ahora, por causa de que el puente ha sido otra vez colocado entre Dios y el hombre, después del pecado y la caída de Adán y Eva, ahora el Señor quiere que todos crucemos, todos. Pero no se trata de que el Señor quiera llenar la iglesia. No se trata de eso. No se trata de que el Señor, ahora que ya resucité, quiero la iglesia llena, full. No se trata de eso. Él quiere ver la iglesia full, pero de cristianos renacidos, de cristianos transformados, de hombres y mujeres que reflejan a Cristo. No, Dios no está interesado en miembros de iglesia o en hombres y mujeres que reflejan parcialmente. No, el evangelio es completo. El evangelio transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra naturaleza e influye hasta en nuestro cuerpo. Todo eso lo hace el Señor, pero no depende del Señor una parte, depende del hombre. El Señor hace la parte más difícil, pero el hombre debe rendirse, debe reconocer, debe ser humilde en la presencia del Señor para que después pueda humillarse. No hay manera de que se pueda llegar al Señor de otra manera. Si su actitud no es de humildad, no va a poder humillarse. Porque el hombre o la mujer que se humillan ante lo que el Señor le dice, entonces va a humillarse. Primero, si se humilló, primero asumió una actitud de humildad delante de la presencia del Señor. Recuerden, el Señor quiere. El Señor nos va a dar la verdad. Él nos va a decir la verdad, aunque sea dura. Pero no va a tener ningún efecto hasta que nuestra actitud no sea de humildad. Y les recordaré el concepto de humildad para que aquellos que por primera vez escuchan entiendan los conceptos de lo que estamos hablando. Los conceptos en la Biblia son muy claros. La Biblia no tiene contradicción, no tiene errores. En la Biblia nadie se equivocó. Entiendan eso. Porque todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así dice la misma palabra. No fue traída esta palabra por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y cada vez que el Espíritu inspiraba a un hombre, no era él, era Dios. Porque si hubiera sido el hombre, tengan la completa seguridad de que no estuviera en la Biblia. Dios no va a permitir que ninguna levadura humana sea introducida en su santa palabra. Es imposible. Así el hombre diga lo contrario. ¿Se dan cuenta? Toda palabra que usted lee en la Biblia tiene su concepto claro. Está como un perfecto rompecabezas. Como un perfecto engranaje. Cada pieza ocupa su lugar, complementa una, complementa la otra, hace que la otra funcione como un reloj, como un perfecto reloj. El reloj de Dios que va avanzando y va haciendo la obra perfecta. Hay una parte del mecanismo que le habla al pecador,
otra que le habla al que está buscando el Espíritu Santo, otra que le habla al que ya nació de nuevo, otra que le habla al que está buscando perfección, otra que es al que sirve al Señor, otra para el laico, otra para el mundo. Hermano, la palabra es profunda. Yo le decía a unos hermanos, en esta Biblia hay expresiones y citas que están veladas para nosotros. Sí, hermano, sí, porque no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Israel. Hay citas que en su momento Israel va a ver, que son para ellos, pero no para nosotros, porque Dios tiene la parte para ellos. ¿Y quién va a hacer eso? Déjele ese trabajo a Moisés y Elías. Ellos van a venir de la presencia del Señor. Recuerde que ellos no han muerto. Están esperando por la novia gentil, para que el día en que la novia gentil, como decía el hermano Branham bajo inspiración, cuando esté completa en carácter y completa en número, porque hay un número determinado, entonces ese día empezará el reloj de Dios, la maquinaria de Dios a actuar de una manera más rápida, para que esas palabras que están por cumplirse se cumplan en la iglesia gentil, y esa iglesia gentil, junto con los que han muerto en Cristo, nos juntemos en un lugar y seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por eso, cuando usted lee un concepto en la Biblia, ese concepto es perfecto. No baje la escritura a su nivel, suba usted al nivel de Dios. No se atreva a bajar la Biblia a un nivel humano, a un nivel denominacional. Existen más de 3,000 denominaciones en el mundo que reclaman ser cristianas, pero ellos se contradicen los unos a los otros y todos toman la Biblia. Y por eso muchos creen que la Biblia tiene errores. No, los errores son de los que la han tomado y la bajan a un nivel humano. Necesitamos al Espíritu Santo en su revelación para subir al nivel de Dios, y veremos que esa maquinaria es una maquinaria perfecta. Cuando subimos a la presencia del Señor, vemos esa maquinaria que funciona sin fallar ni una de ellas. Y cuando nosotros leemos en la Biblia que la palabra humildad es tan sobresaliente en la Escritura, y como hablamos en anteriores programas, predicaciones especiales, vamos a recordar el concepto de la palabra humildad. Fíjense, es la persona que tiene la capacidad de, la capacidad de reconocer sus defectos y errores y actuar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Qué significa eso? Que la persona que reconoce sus defectos y virtudes, al reconocer sus fallas, no va a buscar arreglarlas. No se refiere eso al concepto. Se refiere a que está consciente y que va a buscar la manera de actuar en base a ella. O sea, conociendo sus limitaciones, va a buscar al Señor, en este caso, para que el Señor haga una obra en su vida. La humildad va a hacer que reconozcamos nuestras propias fallas, nuestros propios errores. El primer juez es usted. Si usted es humilde. Ahora, si ese elemento no está en usted, entonces usted no podrá reconocer sus fallas y errores. Eso sí es grave, eso sí es triste. Que uno intente explicarle a una persona,
lo que tú estás haciendo está mal. Yo estoy haciendo bien. Y usted sabe por la palabra que está haciendo mal. ¿Qué significa eso? Que esa persona tiene un problema con la humildad. Se está moviendo en el otro extremo, porque también hablamos de la soberbia. La soberbia es lo extremo a la humildad. La soberbia es la ausencia de humildad. Una persona que se siente autosuficiente y que generalmente hace las cosas por conveniencia, por un interés. Tal vez en algunos se mueva en lo autosuficiente, en que yo puedo hacerlo. Yo sé que esto está correcto. Pero un momento, asegúrese que lo que usted está haciendo y que lo que usted está predicando y que lo que usted está enseñando sea la voluntad del Señor. No se apoye en su propia prudencia. Esa expresión, usted, hermano del mensaje, la conoce muy bien. Sabe que usted debe ser cuidadoso con lo que enseña. Asegúrese que esa enseñanza tenga el respaldo de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y que el Espíritu Santo está vindicando. Debemos tener, yo le decía eso a un hermano ahora, nosotros estamos llamados a administrar las cosas de Dios con temor de Dios. Señor, lo estaré haciendo bien. Señor, estaré haciendo esto bien para tu gloria y honra. Lo estaré haciendo conforme a la palabra. Estaré llevando al pueblo al resultado correcto. Yo estaré pensando o yo estoy en la posición correcta en la palabra. Debemos hacernos esas preguntas. ¿Podríamos fallar si descuidamos la guianza del Espíritu? Recuerden, estamos en la tierra y ninguno está exento de cometer errores, fallas. Pero para eso necesitamos la humildad. La humildad debe llevarnos a eso. Porque sin ese elemento, ¿cómo vamos a reconocer nuestras fallas para buscar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo usted va a llegar a la presencia del Señor sin reconocer sus fallas y errores? No puede. No puede. Usted necesita ser humilde para que se pueda humillar. Esa escritura tan conocida en la Biblia y por todos. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿se dan cuenta? Hay una serie de cosas que primero comienza si se humillare. Sobre los cuales mi nombre es invocado, no por cualquier gente. El nombre del Señor, que es Jesús, ese pueblo que le pertenece. Si ese pueblo se humilla, se arrepiente, busca el rostro del Señor, o sea, busca la presencia del Señor, ¿se dan cuenta lo importante que es la comunión, oración y revelación? Porque no se trata de hacer una oración mecánica y decir, Señor, aquí estoy. No. Usted debe entrar en la presencia, debemos entrar en la presencia del Señor. ¿Para qué? Porque en la presencia del Señor, allí es donde el Espíritu va a manifestar lo correcto y lo incorrecto. Es en la presencia. Buscar el rostro es buscar a alguien hasta que lo veamos. Aquí está, yo te estaba buscando. Eso es buscar la presencia. Buscad mi rostro, dice la Escritura. Buscad el rostro del Señor. O sea, busquémoslo hasta que lo encontremos. ¿Se dan cuenta? Busquémoslo hasta que lo encontremos. Y allí, en esa presencia no hay engaño.
En la presencia del Señor no hay justificación. Allí lo que nosotros nos aferramos de una manera celosa y decimos, yo soy así, yo he sido así por muchos años. En esa presencia no podemos justificarla, como le pasó a Daniel Curry, que en esa presencia santa del Señor se dio cuenta que esas cositas, esas mentiritas o esas cositas no correctas que él hacía en la tierra, a él no le parecían tan fuertes. Pero cuando entró en la presencia del Señor y encontró el rostro del Señor, ¿qué pasó? Él mismo lo testificó. Aquellas manchitas negras que a él le parecían en la tierra, en la presencia del Señor, eran manchas negras y grandes. Pero eso lo descubrió fue en la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta? Es buscar el rostro. En la humildad debe llevar a eso. Usted que está buscando ser lleno del Espíritu Santo, debemos asegurarnos que nada impide. Y si hay esa preocupación en nosotros, entonces eso no debe impedir que usted llegue a la presencia del Señor. Hermano, nada debe impedir, nada, usted está buscando el Espíritu Santo. Recuerden, usted está buscando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a obrar y va a morar en un vaso que esté limpio. Y si nosotros realmente estamos interesados en que el Señor more en nuestros corazones, entonces debemos buscar hasta el último rincón de la tierra, hermano. Vamos a fundamentar lo que se va a decir en esta noche, en esta hora. La escritura que acabo de citar, Segunda de Crónicas 7:14. Fíjense. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que se ha de decir tiene su fundamento en la palabra. Esta escritura es una escritura llave para que Israel pudiera accesar a la presencia del Señor. Usted quiere llegar a la presencia del Señor. Hay una llave. Esa llave es la humildad. Y estas escrituras reflejan eso. Reflejan cuando individuos o cuando el pueblo quería conocer la voluntad del Señor, no podían llegar con soberbia, porque el Señor abate a los soberbios. La soberbia del hombre le abate, mas al humilde de espíritu sustenta la honra. La escritura está llena de expresiones que dan crédito y aval a aquel que llega al Señor con humildad. Pero también dice que al altivo mira de lejos, al soberbio. Segunda de Crónicas 7:14. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mi corazón para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y escuchen esta escritura.
Le está diciendo a Salomón, pero también nos lo dice a nosotros. Y tú, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardareis mis estatutos y mis derechos, yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón de ti que domine en Israel. Vamos a leer hasta aquí. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora que nos permites estar delante de tu presencia y en espíritu unido a tu pueblo. Hay una unión en esta hora entre todos nosotros por la palabra, por el medio del Espíritu Santo, el cual nos está enseñando, el cual nos está guiando, el cual nos está mostrando el camino que debemos seguir. Señor, qué bueno es cuando tu Espíritu guía, cuando tu Espíritu confirma, cuando tu Espíritu muestra. Señor, permite que las cosas que se hablen puedan ayudar a los que nos escuchan. Si no han recibido el Espíritu Santo, podamos ir en la actitud correcta, con humildad, para que eso nos lleve a humillarnos en tu presencia, porque tú quieres, pero somos nosotros los que nos allegamos de la manera incorrecta a tu presencia. Queremos llegar con soberbia, queremos llegar con orgullo, queremos llegar con vanagloria, queremos llegar de las maneras que tú no apruebas y que esas oraciones que se hacen o esos sacrificios que se hacen por los motivos incorrectos, tú no los recibes porque no es tu voluntad. Ayúdanos a hacer las cosas correctamente, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Vivifica esta palabra a tu pueblo. Que tu pueblo pueda entender lo que tú has de enseñarnos en esta hora. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Que nada impida que tu palabra llegue a los corazones, Señor. Y habla tú, Señor, en esta hora. Y que no sea yo, sino tu Espíritu, quien nos testifique, nos hable, nos exhorte y nos enseñe en esta hora. Tu nombre sea glorificado y engrandecido. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Fíjense. Usted dirá, ¿por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Porque, y se hace hincapié, y el Espíritu Santo, quiere hacer hincapié en esta hora, muchos no se allegan al Señor con humildad. Esa es la razón por la cual muchas oraciones son rechazadas en la presencia del Señor. Dios no escucha oraciones soberbias, como lo que leímos la semana pasada. ¿Recuerdan? Gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Yo sí soy santo, pero él no. Esa era una oración soberbia. El Señor no escuchó su oración. Recuerden, el Señor no escuchó la oración de ese fariseo. Era el fariseo y el publicano. Dios no escuchó la oración del fariseo, pero sí escuchó la oración del publicano, porque el publicano fue humilde de actitud en la presencia del Señor y esa humildad lo llevó a humillarse. Sé propicio a mí, pecador. Dice la Escritura que ni siquiera quería alzar los ojos. ¿Por qué? Porque él era humilde. ¿Y qué significa eso? Él tuvo la capacidad de reconocer sus propias limitaciones y debilidades y defectos y errores. Él no lo justificó. Él no llegó, él no se atrevió a entrar en la presencia del Señor a justificar errores. No, sino que él llegó a la presencia del Señor primero
bajo la base de la humildad, porque él sabía que el Señor va a oír al humilde, que el Señor se allega es al humilde, porque el Señor atiende al humilde. ¿Se dan cuenta? Porque él sabía que él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados, hermano. Y que él sabía también que él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. Todos esos conceptos están en la Biblia y se aplica a la humildad. Y que al final el pueblo que habitará esta tierra será un pueblo humilde. Un pueblo que se allegó a Dios, que se humilló a Dios y reconoció sus fallas y errores. Usted jamás podrá ser lleno del Espíritu Santo hasta que en el altar de Dios usted no reconozca sus fallas y errores. Hasta que usted en oración no se allegue al Señor con sinceridad, con humildad. La humildad lo llevará a ser sincero. Usted quiere ver y entrar en la presencia del Señor y ver el rostro del Señor. Lléguese con humildad y sea sincero en la presencia del Señor. ¿Escuchó? Lo repetiré. Usted quiere sentir la presencia del Señor en su vida. Usted quiere llegar al rostro del Señor, verlo cara a cara y decirle. Hay personas que dicen, no, yo necesito verlo. No, pero deme el mensaje, yo se lo doy. No, yo quiero verlo en persona y decírselo cara a cara. Busca mi rostro. Usted quiere llegar al propio rostro de Jesús y desahogar su corazón y decirle lo que le va a decir. Sea humilde y la humildad lo llevará a ser sincero. Cuando usted haga eso, el Señor vendrá a usted. El Señor vendrá a mí. ¿Se dan cuenta? La humildad es la llave. ¿Por qué? Te dirá, pero es que el Señor sabe todas las cosas. Él es Dios y Él conoce todo. Por supuesto. Pero Él necesita que esa persona lo confiese. Porque estará demostrando que quiere ser cambiado, que quiere ser transformado, que quiere ser perdonado. Que confesemos nuestros pecados y nuestros errores al Señor Jesús. Que los reconozcamos todos. Y el Señor se allegará a nosotros. Y Él, como buen sumo sacerdote, porque acuérdese que Dios se vistió de carne humana y Él sabe las cosas y las luchas por las cuales nosotros pasamos. Como sumo sacerdote, Él tiene empatía con nosotros. Él sabe qué significan las luchas que usted está pasando. Él lo sabe, pero Él quiere que usted y yo nos alleguemos a la presencia del Señor con humildad, para después humillarnos, ser sinceros, para que eso nos lleve a la presencia del Señor. Esta escritura, a través de los siglos, segunda de Crónicas 7:14, es una escritura que Israel siempre tuvo presente cuando se llegaban ante ellos las horas del reto, cuando sus enemigos se levantaban en contra de ellos, cuando enfrentaban una lucha y una prueba fuerte como nación, Israel siempre volvía a segunda de Crónicas 7:14. ¿Por qué? Porque sabían que esta escritura, al obedecerla tal y como está aquí, abría esa era una llave que abría la puerta
para entrar en la presencia de Jehová. Israel sabía eso. El Antiguo Testamento está lleno de casos cuando Israel, ante las luchas y las pruebas, los hombres de Dios se paraban y decían, esto vino porque Israel ha dejado a Jehová, ha dejado la palabra. ¿Y qué hacía Israel? Se humillaban y reconocían. Y había un día de lloro y lamento en la presencia del Señor. Y cuando Israel hacía eso, el Señor se manifestaba por medio de sus siervos, los profetas. Y el así dice el Señor era oído en medio de Israel. Y cuando Dios hablaba por medio de su siervo el profeta, Israel cobraba ánimo y Dios perdonaba a Israel. Israel iba confiado porque sabían que Dios los había perdonado. Sabían porque el Señor expresaba su voluntad, porque el que se allega a mí, yo no le echo fuera. El Señor perdonaba a Israel cuando Israel se humillaba en la presencia del Señor, arrepentido por sus pecados. Así hemos visto muchas escrituras. Cuando Israel enfrentaba una gran batalla, ellos no se atrevían a ir a una batalla cuando sabían que habían abandonado a Jehová. Cuando el profeta Samuel convocó al pueblo de Israel, después que Israel había dejado la palabra y se habían ido tras los pueblos que habitaban en sus tierras, ¿qué dice la Escritura? Israel se humilló grandemente en la presencia del Señor y abandonó sus ídolos. Abandonaba sus ídolos. Quebraban esas imágenes, esas cosas que impedían que la presencia del Señor se moviera en medio de Israel y que Israel tuviera la victoria. Porque Israel no estaba llamado a ser derrotado. Israel estaba llamado a vivir en victoria todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando leían en el Antiguo Testamento, mira lo que hizo Moisés, mira lo que hizo Josué, y brincaban y decían, Josué le habló a la luna y al sol. Sí, y a lo mejor tenían la foto de la luna y del sol y Josué apuntando. A lo mejor estaba en todas las sinagogas. Y a lo mejor también tenían el cuadro de Moisés hablando al mar. Israel cruzó en seco y pegaban esos brincos de alegría. Hermano, yo no dudo que en aquellas sinagogas había grandes avivamientos cuando recordaban la historia del profeta Moisés y cuando recordaban la historia de Josué, cómo el Señor lo utilizó. El santo profeta de Dios, Moisés. Pero el Señor no es un Dios histórico. Él es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Capítulo 7 de Primera de Samuel. Versículo 2. Y aconteció que desde el día, este es uno de los muchos ejemplos, que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermano, ¿por qué había eso? Porque una cosa era lo que leían y otra cosa era lo que vivían. Nosotros somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Abraham tuvo mucha fe. Pero cuando venían los filisteos,
salían corriendo. Eran tributarios de los filisteos. Y yo me imagino que en aquel tiempo surgieron muchos hablando como Gedeón. Pero si Jehová está con nosotros, ¿dónde están las maravillas? Si el gran Jehová estuvo con Moisés y con Josué, ¿por qué con nosotros no está? Usted se calla. A lo mejor le dirían los sacerdotes. ¿O es que usted duda del santo profeta Moisés? No, yo no dudo. Yo quiero ver las maravillas de Josué y de Moisés hoy. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si los dones espirituales se movieron en los días del hermano Branham y en los días de la iglesia primitiva, ¿por qué hoy no? ¿Qué cambió? No ha cambiado nada. Es el hombre el que ha cambiado. Es el hombre que ahora ve la historia, pero no trae a un Dios a la escena. Si estamos llamados a ser la iglesia alfa, y si la iglesia alfa, los dones espirituales se movieron, ¿por qué en la iglesia omega no? ¿Acaso Dios va a hacer una excepción con la iglesia omega? Entonces no es igual. Entonces no es igual a la iglesia alfa. No podemos quitarle nada de la palabra. Entiendan. Y yo me imagino que Israel, cada día la frustración era mayor, hasta que habló Samuel a toda la casa de Israel. El profeta los reunió. ¿Se dan cuenta? Diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare de todo corazón, hermano. Ese es el secreto para recibir el Espíritu Santo. Reconocer nuestros errores en la presencia del Señor, nuestras fallas, para que el Señor, haz una obra maravillosa en mí. Yo quiero ser una nueva criatura. Cuando ve que el Señor estamos despojándonos de nuestra religiosidad y de nuestra incredulidad, allí es cuando el Señor va a hacer negocios con nosotros. Si os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Te dirá, mano, yo solo creo en mi Señor Jesucristo. Eso está muy bien. Pero hay algo que tú estás colocando antes. Tal vez no es una imagen de yeso. Tal vez no es una estampita. Tal vez tú no te vas descalzo a una procesión de una imagen. No, tal vez tú no hagas eso. Pero sí has colocado cosas antes que a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esas cosas debemos estar conscientes, reconocerlas, ser humildes y humillarnos. Sí, Señor, yo puse a mi familia antes que a ti, a mi trabajo. Me puse a mí mismo. Te dirá, ¿a uno mismo? Sí, uno se pone a uno mismo cuando uno ama más su manera de ser. Mi manera de ser, yo soy así. El Señor me ama así, así me escogió el Señor. Es un ídolo. Él mismo se colocó como un ídolo antes que a Dios. Le dirá, hermano, ¿usted está consciente de lo que está diciendo? Por supuesto. Lamentablemente he conocido a muchos así, que ellos, aunque no lo expresaron con sus labios, su actitud y su comportamiento daba a entender que ellos no necesitaban ayuda. Como dijimos, autosuficientes, soberbios. Lo opuesto a la humildad. ¿Se dan cuenta? Quiten toda idolatría de en medio de Israel, les dijo Samuel. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros en esta hora, quitemos todo lo que estorbe, para que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones. Pero para eso tú debes ser sincero en el altar. Tú debes ser sincera en el altar.
Esto se aplica a todos, a los que buscan el Espíritu, a los que están en las iglesias para crecer más espiritualmente. Porque Dios sigue haciendo una obra en todos, de perfección en todo. Pero si entra la soberbia en nuestras vidas, Dios no va a poder obrar. Hay ídolos. Hay ídolos. Eso le pasó a Israel con Acán. Un ídolo detuvo el avance de Israel. Y un ídolo en nuestras vidas, algo antes que a Dios, puede impedir nuestro crecimiento espiritual y puede hacer que nosotros fallemos en nuestras acciones y en nuestro discernimiento de las cosas. ¿Y cómo descubrimos esos ídolos? En el altar de Dios, siendo humilde, o sea, pidiéndole al Señor en sinceridad: Señor, yo reconozco esto. Yo reconozco que a mí me ha costado dejar las modas del mundo, dirá una dama. Yo no quiero ser así. El Señor sabe si en verdad quiere ser una cristiana, si en verdad quiere ser llena del Espíritu Santo. Yo he predicado las cosas a mi manera, pero yo quiero hacer tu voluntad. Encontrar ministros que hagan eso, se requiere humildad, sinceridad y humillación. Hermano, y preparad vuestros corazones a Jehová, y a Él solo servid, y os librará de mano de los filisteos del mundo. Había una condición. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. Fíjense, Samuel no había mencionado los Baales, pero salieron los adoradores de Baales. Eso es conmigo. Porque a lo mejor dirán, no mencionó los Baales. Pero aquel que fue sincero dijo, no voy a engañar a Jehová, porque nadie puede engañar a Dios. Yo adoraba a Baal, aquí está ese ídolo, no quiero nada con esa imagen, con ese alto, con ese obelisco, no quiero nada. Quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a solo Jehová. Y fíjense, y Samuel dijo, después que Israel se humilló, juntad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Mizpa, sacaron agua, la palabra, y derramaronla delante de Jehová, y ayunaron en aquel día. Había un propósito. Se estaban arrepintiendo de lo que habían hecho, y ahora querían el perdón de Dios. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Humildad, humillación. Y Samuel, y fíjense, escuchen esto. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa juzgar? Por la palabra separó lo bueno de lo malo. ¿Y qué dice la Escritura? Fueron a la batalla y clamó Samuel a Jehová y Jehová le oyó. ¿Y qué pasó? Jehová tronó en ese día con grande estruendo contra los filisteos y desbaratólos y fueron vencidos delante de Jehová. Si se humillare mi pueblo, ¿se dan cuenta? Esa llave era la llave para accesar a la presencia del Señor. Esa es la llave. Porque esto pudiera decir, entonces, ¿cómo lo recibo? Ya yo sé por qué algunos no lo reciben. Ahora, ¿cómo hago para recibirlo? Humildad. Humildad. Humildad nos llevará a la sinceridad y la sinceridad a la humillación. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Por causa del tiempo tengo que parar. Pero esta palabra tiene mucho
en dónde ser desarrollado. Recuerden, esa es la llave para que usted y yo lleguemos a la presencia del Señor. Humildad. La humildad, reconocer nuestros errores, nuestras fallas en la presencia del Señor. No oculte nada, no se justifique. Diga, Señor, yo he sido un soberbio. Yo he sido orgulloso. No me gusta cuando el ministro dice algo en contra mío. No me gusta. Entonces no crecerás, no serás lleno del Espíritu Santo. Pero si nosotros, Señor, en la presencia del Señor, Señor, yo reconozco que me molestaba cuando el ministro tocaba estos temas. Pero yo no quiero ser así, yo quiero crecer, yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero ser un cristiano, una cristiana. Señor, yo soy culpable de eso, perdóname. Y comience a vaciarse y a vaciarse y a vaciarse en la presencia del Señor. Y llegará al trono del Señor. Llegará al rostro del Señor. Esa es una montaña. Y mientras más cargado esté usted, más se va a cansar y no podrá llegar. Porque el Señor está en su trono. En su gran trono. El cielo es mi solio. Y usted cargado con orgullo y soberbia, ¿cree que va a poder llegar allí? No. Vacíese de eso y su alma y mi alma llegará a la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa palabra. Señor, cuánto necesitamos humillarnos, ser humildes en tu presencia, porque a veces nosotros no escudriñamos nuestros corazones en sinceridad para que el Espíritu haga una limpieza en nuestro espíritu, para que a su vez podamos ser llenos con el Espíritu. Nosotros ponemos trabas, nosotros justificamos las cosas, pero Señor, tú una vez más en esta hora nos haces la invitación para que seamos humildes, para que nos humillemos y reconozcamos nuestros errores y nuestras fallas, para que, Señor, en esta hora, tú perdones a tu pueblo y se cumpla 2 de Crónicas 7:14. Señor, ayuda a tu pueblo en esta hora. Que esta palabra no caiga vacía, no regrese vacía. Tu palabra lo ha dicho. Ella llegará a los corazones. Hará que tu pueblo en tu presencia reconozca sus fallas y errores, sus incredulidades. ¿Para qué? ¿Para justificar lo malo? No. Para que podamos rendirnos y colocar esos errores en tu altar para que el fuego de Dios baje y tú consumas el sacrificio de sinceridad y de verdad. Y tú harás una obra porque tú estás viendo que queremos y que lo estamos confesando y que te lo estamos pidiendo y que queremos llegar a tu rostro. Y tú te harás presente y harás una obra maravillosa en nuestras vidas. Señor, glorifica tu nombre. Te damos la gloria y la honra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Que muchos corazones sean sellados. Que muchos religiosos sean transformados. Que muchos ministros sean cambiados. Su manera de pensar religiosa y soberbia. Porque muchos hacen las cosas a su conveniencia. Porque es un modo de ganarse la vida. No, sino que ellos entren en conciencia de que son siervos de Jesucristo y que en humildad y en amor debemos hacer siempre tu voluntad. Señor, el cuerpo de Cristo sabemos que necesita ser sanado, pero Señor, el primer paso debemos darlo nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro
servicio especial en la señal del Tabernáculo de Ebenecer todos los días, de lunes a sábado, a las 3 de la tarde y los sábados a las 2, el cierre del culto de oración. El pueblo viene a orar, la oportunidad de derramar los corazones al Señor y reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros ídolos. Es la oportunidad de derramar y colocar esas cosas en el altar, y muchos van a ser llenos del Espíritu Santo. Muchos están siendo sellados. Por eso el pueblo viene a orar y se hace un culto especial siempre a las 3 de lunes a viernes y los sábados a las 2. Eso se transmite por la radio Ebenecer Online. Y los domingos todo el pueblo junto en la predicación del domingo en la mañana. Esa sí sale por video y en audio. Recuerden, no podemos allegarnos a la presencia del Señor sin humillarnos, sin ser humildes. La humildad nos lleva a la presencia del Señor. No se les olvide eso jamás. Para ver el rostro del Señor requiere humildad. Cuando aquella mujer sirofenicia quiso allegarse a Cristo de la manera incorrecta, hijo de David, Dios no le escuchó. Pero cuando ella se humilló y dijo, Señor, socórreme, utilizó la llave correcta, llamó a Jesús Señor, y aún el Señor dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Si ella hubiera sido soberbia y orgullosa, ¿cómo te atreves a llamarme perra a mí? Ella no dijo eso. Ella era humilde. Estaba en desesperación. Y dijo, sí es verdad. Porque yo también tengo, bueno, esto son mis palabras, pero le pudo haber dicho eso. Yo también tengo perros. Y yo no le doy la comida de mis hijos a los perros. Yo tampoco lo hago. Pero una cosa sí sé, que de las migajas que caen de la mesa, los perros se la comen. Yo vengo a buscar una migaja. ¿Y qué dice la palabra? El Señor dijo, eso venció a Dios, hermano. La humildad venció a Dios. Recuerden, no puedo terminar. El Señor no venía a los gentiles. El Señor respeta su línea, sus dispensaciones, sus manifestaciones. Él no fue primero a los gentiles. Pero la fe, la humildad, esas palabras llenas de humildad. Sí, soy un perro, soy una perra. Pero los perros y las perras comen la migaja. Yo quiero una migaja. El Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea contigo como quieres. Y dice la Escritura que su hija, la cual estaba siendo atormentada por un espíritu malo, fue libre en esa misma hora. ¿Qué lo logró? La humildad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.